Buenos días. Por favor, vayan sentándose, que retomamos las sesiones en esta segunda parte del Congreso. Como siempre, ya saben que el tiempo apremia, así que por favor, acomódense que comenzamos. Tenemos aquí a mi derecha al señor Sedgwick, sí, que, como ustedes saben, es el actual director del Museo del Diseño de Londres, una personalidad muy prolífica, autor de numerosos e interesantísimos libros publicados, por supuesto, en castellano. Y aquí a mi izquierda tenemos a Salvador Rueda, ecólogo urbano y actual director de la Agencia de Ecología Urbana. Comenzará el señor Sedgwick su intervención, seguidamente, por supuesto, el señor Rueda, y abriremos un pequeño coloquio con todos ustedes. So I'm afraid I will be speaking in English. It could be worse. It could be the Serbo-Croatian of my parents, in which case the translators would have serious difficulty upstairs. Sadly, I wasn't here yesterday, but as I understand it, yesterday was the day that we had real writers in the room, and today we had real architects in the room. I'm neither of those things. I did study architecture, but I realized quite early on that I was both incompetent and impatient, which is one thing or two things which are fatal to architecture. And on the other hand, as I put it, I never knowingly write fiction. So I try to look at the subject of the city, which I'll be talking about today, from the point of view, I guess, of an observer. And my talk today really is to try and ask some questions and maybe find one or two answers about what the city is at the most basic level. And the city is the word that is used so much that it's almost been rubbed clear of real meaning. When a city can be, when an entity which has 10,000 inhabitants is called a city, and so is Tokyo, which has 40 million inhabitants, it's really quite hard to understand what it is that we're discussing. But certainly the inevitable drive of the last decades is this move towards the city, and we now find ourselves at a time when can one actually call a city the size of Pamplona a city in the same way that we describe Tokyo as a city, or Shanghai, or Beijing? In an encouraging way, we ask ourselves that question, how can a culture flourish in those smaller urban centers? And to that question, I suppose one has to look at the extraordinary example of Pamplona, which has made itself through a very discreet and elegant school of architecture. One might also look back to the days of the Bauhaus in Dessau, which was a city of just 90,000 people, but its view of design culture changed the world. So I'm going to go through a range of ideas about what the city might be, but at the heart, for me, it is an optimistic view. For me, the city has to be about the idea of tolerance. A city is a place in which many cultures can exist side by side and coexist. And I start by showing this image, which has a lot of significance for me as someone who was born in London, but of parents who came from somewhere else. This building was originally built in the 18th century by a group of French Huguenot refugees who brought textile weaving to London, and they built it as a Protestant chapel in their new home, having fled France from the threat of persecution and pogroms. The same building had a second life in the 19th century, first as a Methodist chapel, later as a synagogue, and this building is now run as a mosque in the heart of London. And to me, that is what a city really can be. It's a reflection of how cities operate. And yet, of course, there are many other definitions of cities. Not all cities are about that idea of tolerance and coexistence. On that note, I'd like to quote a couple of examples which come from
what we don't normally consider one of the world's most successful pieces of urbanism, but I'm thinking about Battery Park City in Lower Manhattan, which Cesar Pelli master planned back in the 80s as a global financial center with a quite, shall we say, basic master plan. But in it, there was a remarkable art program under the control of Shia Ahmajani, an Iranian-born sculptor now based in America, who commissioned 2 great pieces of public art. And they take the form of concrete poetry on the side of the World Financial Center, looking towards New Jersey. There's a set of railings which in them have written 2 remarkable pieces of poetry, which perhaps provide 2 very different but equally powerful ideas about what it is that we look for from cities. So they're spelt out in giant letters in cast iron. And the first one is from Walt Whitman, the amazing American poet, which reads as follows: "City of the sea, city of wharves and stores, city of tall facades of marble and iron, proud and passionate city, mettlesome, mad, extravagant city." Who could not warm to that as an idea of the glories of urbanity? But paradoxically, and long before the current President of the United States changed our ideas about what America is, hopefully not forever, there were 2 lines which Whitman put at the beginning of that verse, which are not there by the World Financial Center. And those 2 lines are crucial. "City of the world, for all races are here. All the lands of the earth make contributions here." Just down the road from that is another verse from another very different poet, one who provides a much more perhaps intimate idea of what New York might be. And that's Frank O'Hara. "One need never leave the confines of New York to get all the greenery one wishes. I can't even enjoy a blade of grass unless I know there's a subway handy, or a record store, or some other sign that people do not totally regret life." So not all cities have these qualities. Some cities, of course, were started as the hearts of empires. This is Moscow from the air. The Kremlin, originally a stockade in the 13th century, is still a center of power, and it's the classic authoritarian model of a city at which at the heart is the palace or the court. Around the edges are the lawyers and the merchants, and around that are the workers. And it's a model that you still also find in Beijing, where the heart of power is still adjacent to the imperial city, where Mao Zedong created Tiananmen Square as a gesture to say that this was a new socialist state. Or you can see cities which had religious or academic foundations, and those are in some ways similar. So this is Oxford, this is Isfahan, where the university and its tradition of learning, again, comes from religion. There are merchant cities, some of which are more successful than others. This is the notorious picture of Detroit, which actually began as a harbor city on the lakes. Its great age of prosperity was so brief that it was only 1 generation deep as an industrial city. And this is Hamburg, which has actually managed to reinvent itself more effectively, investing massively in architecture in the harbor. And how are cities started? Well, sometimes they are started by single individual authoritarians. This is Peter the Great, who started St. Petersburg as Russia's window to the world. He went to Amsterdam to learn how to build a model industrial city, and he got the canals right, but perhaps didn't bring back the idea of tolerance as a major urban element. You can see how tiny numbers of individuals can start a city. This is the beach at what is now called Tel Aviv, where the founding families, refugees from Europe, sat on the beach one day to work out who would get to build what and where. And they created this, which is how it is now. You can see cities started by, for political reasons, Brasilia, the most extraordinary example.
of modernist planning, which goes through every detail. I'm particularly fascinated by the way that the Brazilians decided that modernity meant a very different address system, which has blocks and numerals and codes, which make it impossible for an outsider to navigate. A city which has at its heart the foundation myth of the city. You can find Juscelino Kubitschek, the president of Brazil, who built this capital as a fulfillment of the constitution, which said that the country would move away from its reflections on Europe and set up its base in the heart of the country. You can see ideas of cities that come from popular culture. This is the extraordinary World's Fair. New York actually had two, one before World War II and one after, both of which actually had major things to say about how we understand cities. This is one of my favorite images, which shows the collision between urbanism and entertainment. In this moving Ford Galaxy on tracks, which goes around a gigantic model of the city, you will find Robert Moses, Walt Disney, and Henry Ford, who between them have probably had more impact on the nature of the world's cities than anybody, until perhaps Steve Jobs. And here is their nemesis, Jane Jacobs, who really ushered in that moment of believing that grand plans were not what a society needed to create livable cities. And that was the first collision between two extraordinarily different ideas about what urbanism might be. Disney, of course, was famously obsessed by the idea of town planning. He wanted to build, quote-unquote, a real city. In some ways, it resembled some of the more crude interpretations of what Jane Jacobs' city might be. It's remarkable that Disney died before his heirs and successors could start to actually build a quote-unquote real city, and even more remarkable that it was to Aldo Rossi they turned for architectural and planning advice on what it might be. Cities invent themselves and imagine themselves. This is New York presented as the great model. It always makes me think, actually, this image and this also, which is Shanghai, of that scene in the first version of Raiders of the Lost Ark, where Harrison Ford finds himself inside a pyramid with the map room of the pharaohs. And from this scale, there is that sense that cities are made by politicians and by individuals, no matter how unlikely that is. And this is Beijing's version of the same idea of what is the city going to be like at a time when it didn't really exist. What is it that gives a city identity? Sometimes they're really random, unexpected aspects of bureaucracy. This is the man who's done a lot to give the world and London itself the idea of what it is. He was an electrical engineer in the offices of the London Transport System in the 1920s, when the system was becoming so complex that no one could understand the map. And he had the idea of using electrical symbols to create a diagram of what the London Underground network was, so that it could be navigated effectively. Well, what he eventually came up with has become as much part of London's identity as its red buses and its taxis and its policemen. It's become the way that Londoners understand their city, and it helps foreigners navigate it. It's become a sign and a symbol for what London is, and one which has been reflected by many other cities. There is a Marxist interpretation of this map, which points out that Beck's idea of spacing all the stations apart, at the same distance apart on the diagram makes it possible to read the names effectively in the city centre. But of course, at the outer edges, it distorts distance completely, and it actually makes the outer edges look much closer to the centre than they really are, which some people somewhat paranoidly suggest might be something to do with the fact that this was the area in which new housing was being built for sale at the time the map was produced. It can't be true. And I said earlier that, you know, who's actually affected the shape of the city more than any others, and we have to say in this that the way we navigate the city, the way we understand the city, has been changed utterly by the smartphone, which is now only 11 years old. 1.5 billion have been sold from Apple alone in that time. And this has changed the way that we navigate the city. It's changed the way that we consume. It's changed the way that we meet each other. It's also, I think, had some really extraordinary, unexpected effects on us in the way that you could say that what we thought of
with social media was initially presented as some kind of liberating force that had actually triggered the Arab Spring, has had some very un-urban effects. Social media have in some respects pushed us back into a pre-modern moment. You could describe Twitter as the digital lynch mob. And to me, one of the essential aspects of a city is that sense of its acceptance and its ability to make its citizens anonymous, to take from the city what they need and to avoid what they don't need from it. With no privacy, that city has become a very different entity. And I think now we're in a moment when the digital world needs to think about how it might begin to restore some of those lost qualities. There's an extraordinarily political aspect to the way that we make cities. This man is Henri Prost, a French planner who worked initially in North Africa. He planned Marrakesh as the European quarter, and he was hired by the Turkish secular regime after the collapse of the Ottoman Empire to replan Istanbul to give it a more Western quality. Kemal Ataturk extraordinarily abolished Arabic script, changed the national dress, and created a new foundation, pre-Islamic myth for Istanbul. And this is really an explanation for some of the arguments that we see in contemporary Turkey. The Gezi Park riots were presented initially as being a case of activists protesting at the loss of a green space within a city to replace it with a shopping mall. Actually, of course, what was really going on was that President Erdogan, who is trying to recast a very different image of what Turkey is and Istanbul is, was planning to build on the park, the Gezi Park that Prost created, and demolished in the process the square you see on the top left, which was an Ottoman barracks. And the protest erupted when Erdogan wanted to rebuild those as a reminder of what the Turkey he wanted has become. And you can see similar transformations in many cities. This is Moscow in the late 19th century. This is the Cathedral of Christ the Savior, the largest church in Russia, built to commemorate Russia's victory over Napoleon. Tchaikovsky composed the 1812 overture to celebrate this building's completion. And when the capital of the Soviet Union moved from St. Petersburg back to Moscow, Stalin set about transforming Moscow from a city of the czars and religion into the Vatican of socialism, and blew up the largest church in Russia and started to replace it with Boris Yeltsin's extraordinary landmark, which would have been taller than the Empire State Building, topped by Lenin, who'd have been larger than the Statue of Liberty, pointing at his tomb. He got as far as the 11th floor when the Germans invaded, and after the war, Khrushchev not only rejected Stalin's politics, but his architecture as well, and he turned the foundations into Moscow's largest open-air swimming pool. And then, the story doesn't end there, of course, because in post-Soviet Russia, Mayor Lushkov of Moscow set about rebuilding the cathedral that had been destroyed by Stalin with a replica of what had been there before. And this, of course, is the building in which Pussy Riot were arrested for protesting at Putin's links with the Orthodox Church. So these are the ways in which there's a very clear connection between planning, urbanism, architecture, and the nation state. I'm also fascinated by accidents and unintended consequences, how unforeseen developments happen without a real will on anyone's part. So this is the London docks, circa 1983, which at one time had accounted for a third of Europe's shipping, and every upstream dock in the world was wiped out by a piece of very low-tech technology, the shipping container, which of course was about speeding up shipments, speeding up world trade, but a seriously low-tech piece of equipment. But it made every upstream dock in the world redundant because they were too small for ships to get access. So within 10 years, what had been the busiest port in Britain became a wasteland. So desperate was the government to do something about it that they seriously considered turning it into a gigantic park. And then there was the idea of an enterprise zone, which offered
huge planning incentives and tax gains to try and encourage anybody to build here. And the government thought if they were lucky, they would get some low-rise industrial sheds. But what they eventually got was another urban centre for London, because one of the early bankers who'd been invited to invest in some of those low-tech sheds realized that the same planning incentives could be used not just to create industrial sheds, but high-rise buildings. And suddenly London had this second financial centre, which is now employs 140,000 people and is probably Europe's third financial centre after central London and Frankfurt. But this happened without anybody expecting it, without anybody knowing it, and it triggered off at the same time another change of regime within the city square mile of London, which didn't want to see its predominance as Britain's financial centre threatened by these upstarts down the river in the wasteland of the docks. So they completely reversed their planning policies for central London, which allowed, the previous policy had been to build behind existing facades, to maintain low-rise building only. And this was reversed. And of course, if you had a choice between coming out here and going to the centre of London, it became very hard to sell the buildings here, which triggered the bankruptcy of the original developers here. So things often happen by accident. No one voted for London skyline to be transformed on this level, but the first mayor of London, Ken Livingstone, did go to Shanghai, and he did go to Dubai, and he saw that his plans to make London the unchallenged world financial centre, in his eyes, needed not just the jobs, but also the visible signage of this alleged symbol of a thrusting city skyline. And so we see Hong Kong or the Emirates becoming interchangeable skylines that act as advertising hoardings. But some things don't change. This is the remarkable allegory of good and bad government in Siena's Palazzo Pubblico, painted in the 1400s by Ambrogio Lorenzetti, who actually confronted the government of Siena. Every day they met in their council chamber with images of the city as well-governed, thriving, full of life and merchants, and the city badly governed with brigands and muggers and houses falling into decay. And the basics of good government are not different. People want to live in cities where they can actually enjoy a level of security, in which there is the rule of law, in which there's a sense of actually getting on with their neighbors, in which there is an honest banking system, in which there might be education. And those things remain the same and remain as relevant in the Europe of the 14th century as they would for slum dwellers on the peripheries of Sao Paulo or Shanghai. I began by talking also about how maybe the ideas of architects and planners and critics like myself are, as ways of interpreting and understanding the city, are sometimes inadequate, and maybe artists or maybe writers can tell us more about the nature of urban transformations as any planner. So we learn as much about Paris of the 19th century from Zola and artists of that period as we do from Haussmann. From cinema, this is Rod Steiger in one of my favorite films, Hands Over the City, which is a fascinating account of corruption, planning and development in post-war Naples. Dickens, of course, described a London look like this, and he tells us as much about London then as it does now. I live in a part of North London which is exactly as Dickens described it, as a neighbourhood cut through by the coming of the railways with a gash in the urban fabric. There's other more recent writers on architecture in the city who maybe do come from the architectural camp. This, of course, is contemporary Las Vegas, not quite the city which Denise Scott Brown and Robert Venturi so eulogized in Learning from Las Vegas. They were there when, at a time, I suppose, when the city was still neon and innocent, and it's now become backlit LEDs in a very much less innocent city. But without them, we would understand cities very differently. I would also have to talk about Reyna Banham's understanding of the cities, perhaps the first European writer to go to Los Angeles and reverse the conventional wisdom that Los Angeles is a place full of anonymous pollution and lack of urbanity.
Banham went and decided that the exact opposite was the case, that it was actually a city full of possibilities and movement. He was a wonderful observer of people. He talked about how watching drivers in Los Angeles, they would treat the freeways as private space and ramp level coming down into the surface streets as public space on the basis of watching people putting on their makeup in the mirror of their cars before they went off the freeways and down onto the surface. I also especially love Banham's wonderful observation that he learnt to drive so that he could read Los Angeles in the original language, which is a very nice way to put it. And now we have Ram Koolhaas doing his best to make sense of Lagos, perhaps not really achieving it as yet. And then finally to come to places where we now have to go to, I mean, if Las Vegas and Los Angeles and Lagos were the places that we had to go once to try and understand where the city was moving, now it has to be Silicon Valley, and this most unlikely seed, Stanford University, with Olmsted's wonderful landscaping, which is probably why Silicon Valley has now become the place in which the world's most valuable companies are all headquartered. This is Stanford University, which is what produced the people that produced Google and all the others. It's near the campus was the Xerox Research Park, which is where the graphic user interface came from, and it's where Norman Foster has recently completed Apple's headquarters. This is in Cupertino, which is a city which only existed from 1955 onwards. It has 55,000 citizens. And can we understand this as a city at all? Would it exist without San Francisco, which is 50 miles away, which, if you count in all the suburbs, is probably a city of about 2 or 3 million people? Is that what makes it work? Or do we understand this single building, which probably has a population not that different from Siena when that allegory was painted, as a kind of new urban form, which is perhaps a monastery and a university run into one? It's always instructive to compare Apple with a formerly great electronics company, which no longer exists, Olivetti. This is the Corso Venezia in Milan, where Olivetti maintained their 2 great design studios, one of Mario Bellini's, the other of Ettore Sottsass. And they had their studio in an 18th century building in the middle of a city, and Olivetti allowed them to work for other people at the same time. It's a quite different model from this. But of course, Apple is the most valuable company on the planet, and Olivetti no longer exists. And these are some of the other built forms which we see taking shape. This is Frank Gehry's project with Facebook. This is Google's no longer current project with Big and Thomas Heatherwick. I was actually in Silicon Valley at the time of one of the World Series American football matches. And what was really noticeable was that the city on that night was just crammed with people. There's something about humans which actually makes them want to look for crowds. And there's one thing that you won't find in Cupertino, it's a crowd. So it needs that we still need that sense of the crowd. This is Cairo at the height of the Arab Spring, which we can see as the beneficial crowd. This is the impact of mass tourism, which is beginning to choke all our cities. This is the Louvre, which is now working on handling an unimaginable £10 million a year, 10 million visitors a year. What kind of experience is that? And this is the kind of darker side of what the crowd can be. So I've taken us on a tour of the horizon. I've asked some questions about what cities are, what do they need. Some things I think always remain the same. That sense of tolerance, to me, which is the essential quality of a city which will thrive and flourish. But we are now also at a time when the social media are threatening our sense of urbanity, that sense of being able to live the lives that we choose, not a life lived entirely under the scrutiny of others. Thank you. Salvatore returns. Sí, mientras llega nuestro segundo ponente, quizá puedo permitirme el lujo de hacerle una pregunta.
Mr. Teju, I make it in English so you can understand. So, yes, I found most interesting what you've mentioned about tolerance, since I think one of the main constructive points in a city is communication. So if we bear in mind that the way we communicate is changing, the way we approach each other is dramatically changing. You've mentioned our mobile phones, and of course we have a lot of apps, and we have also Amazon. So how are these new ways of communication reshaping our cities? And is it in spite of architects, or is it because of architects? Well, as we saw this morning, Airbnb has completely transformed the character of many cities, which is entirely beyond architecture. Airbnb is now considering a new building type, which is building rental apartments in newly designed blocks. Physically, I was in Beijing last week, and they are beginning to introduce lanes for pedestrians who are trapped by their smartphones and have turned into zombies, abdicating their responsibilities as pedestrians. And yet, architecture is not only about the physical world, and I think architects have a role to play in finding ways to integrate that technology. Welcome back. Thank you. Was it something I said? I can start? Okay, yeah. But we will go on, of course. No, I think we'll carry on this later. Okay. Yeah. Okay. Gracias. And be aware of your glasses. Bueno, cosas que pasan con la edad. Buenos días. Bueno, yo estoy muy agradecido de estar hoy aquí. Se lo agradezco a la Fundación, a Luis, a Pachi. Y yo lo que le quiero es explicar hoy, es una reflexión en voz alta de un documento que presenté ahora el día 22 de mayo en Barcelona y que finalmente se generó una comunidad alrededor de una carta que ellos mismos le pusieron el nombre de Carta de Barcelona. Pero en principio la idea es ver cómo afrontamos el futuro, un futuro que ayer se expuso en parte, unos más optimistas, otros más pesimistas. Yo soy los que realmente son pesimistas activos. Veamos por qué. Y ustedes juzguen por la información que tenemos. De entrada, la población se está haciendo urbana, a marchas forzadas, y va a hacerlo todavía más. De hecho, el crecimiento sobre todo se espera de esa raya roja hacia abajo, es decir, hacia el sur, de forma masiva. Hoy viven 7.600 millones de personas en las ciudades, en todo el mundo, pero se espera que vivan 11.000 millones a final de siglo. Eso quiere decir que ya tenemos el primer elemento a considerar en cuanto a la flexibilidad de una variable que le queda muy poco margen de cambio. Entendiendo por flexibilidad la capacidad que tiene esa variable para llegar al límite o la línea roja. De hecho, las tierras emergidas cultivables cifran alrededor de 10.500 millones de personas para darles de comer. Por tanto, esa línea está tocando. Y además este crecimiento es exponencial. Si hacemos caso a lo que decía ayer Joan Clos, y son 2.000 millones que van a crecer de forma explosiva en 20 años, seguramente estas cifras todavía serán mayores. Y además, vivimos en ciudades, o viven en ciudades, más de 800 millones de personas en la pura supervivencia. Cuando buscamos la insostenibilidad, solo hay que ver cómo viven tantos millones de personas ahora mismo en el mundo. Es más, el desarrollo urbano en los últimos tiempos
ha tomado como ejemplo, sobre todo, no solo, pero sobre todo, el funcionalismo. Ha incorporado, digamos, las piezas claves de la sociedad industrial. Pero el resultado es devastador. Devastador quiere decir que los científicos en la revista Nature ya incorporan variables que han sido sobrepasadas y no en poco. Y además hay otras que están con una flexibilidad también rayando el margen de maniobra para llegar a las líneas rojas. Este esquema es muy gráfico. Ustedes tienen aquí, además de la población que acabo de comentar, aquí tienen 3 variables que ya han sobrepasado los límites. Uno de ellos es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que en la era preindustrial era 280 ppm, hoy ya estamos en más de 400. Pero el límite que proponen Rockström y colaboradores en la revista Nature en el 2009 es de 350. Por tanto, ya tenemos un valor fuera de juego que, como veremos, va a tener consecuencias muy graves en determinadas partes del planeta. Pero además, el nitrógeno y el fósforo, el nitrógeno ya está fuera de norma y el fósforo está a punto. Son elementos básicos para la vida, no tengo tiempo de explicarlo. Y además, tenemos un problema con la biodiversidad. Ahora mismo se cifra, en el caso de los océanos, que no se sobrepasen más de 0,1 extinciones por millón de organismos. Y se cifra que no se debe de pasar de 10 extinciones por millón y año. Estamos en más de 100. O sea, el proceso hacia la 6ª extinción de las especies no solamente está en marcha, sino que ya hemos sobrepasado los límites razonables. Hay otros, digamos, que están ahí como la acidez del agua de los océanos. Miren los documentales ahora mismo sobre cómo se emblanquece y se mueren inmensas áreas de corales en todo el mundo, fruto de esa acidificación, fruto de esa concentración de dióxido de carbono, pero también de la aragonita, etc. En definitiva, tenemos un problema gravísimo en cuanto a concentraciones, pero el primer elemento que tenemos que poner de relevancia es que los causantes principales son las ciudades y metrópolis. Acuérdense, es la clave. Todo lo que yo les voy a explicar, la responsabilidad primera son las ciudades. Con lo cual, lo primero que tenemos que pensar es cómo las cambiamos, las que ya tenemos, porque el impacto ya está demostrado. No nos fijemos solo en lo que tiene que venir, además, pero sobre todo regeneremos lo que ya tenemos. En el Ártico, de 6,7 millones de kilómetros cuadrados en el 84 de áreas cubiertas por el hielo, ya son 3,41 en el 2012. Atención, porque la situación se agrava muchísimo, además, con cálculos que no tenían contemplados con el permafrost. Es decir, la generación, cuando se descubren los hielos, la generación de metano en cantidades industriales, que es 21 veces más contaminante como gas de efecto invernadero que no el dióxido de carbono. Hoy leía en La Vanguardia que esas cifras en 5 años, en el caso de la Antártida, se han multiplicado por 3. Lo que tenían previsto que eran 76 millones de kilómetros cuadrados, 76 millones de toneladas de hielo fundido, en 5 años, esa cifra se ha multiplicado. Lo que tenían previsto ahora mismo ya está por encima de 219.000 toneladas. Para que entiendan lo que quiere decir eso, es que las variables, digamos, de incremento de la temperatura, las que se dan cifras como oficiales, en estos momentos se están poniendo en cuestión. Y se cifran entre 2,58 y 7,8 grados, de media. Esto es un informe ahora último de la Universidad de Cambridge. Les tengo que decir que en el año 2003 Sevilla
llegó a 50 grados centígrados a la sombra. Para que me entiendan, una persona puede vivir en unas condiciones de humedad relativa elevadas para poder intercambiar calor si la temperatura está por debajo de 55 grados. De 50 a 55 no hay nada. ¿Entienden? Y estas cifras harán que, entre otras cosas, el movimiento de masas va a ser brutal. En definitiva, lo que les estoy intentando explicar es que los números son tan horrorosos desde mi punto de vista que ya no se vale la técnica de esconder la cabeza debajo del ala. Que no podemos quedarnos solo en los pequeños ejemplos de las cosas que vamos haciendo, sino que necesitamos transformar de manera masiva las ciudades que ya tenemos. De forma general, ya no vale las soluciones parciales. Eso luego vienen, pero necesitamos, digamos, márgenes de maniobra para poder aumentar nuestra capacidad de anticipación tan dañada por las incertidumbres que ahora mismo vivimos. Para que entiendan, cifras horrorosas, el 97% en peso de los mamíferos dependen de la especie humana, en peso. Y además movemos más de 4 veces materiales que no lo hacen todos los ríos de la Tierra en su proceso de arrastre. Somos una fuerza geológica por demás. El Holoceno ha dejado paso al Antropoceno fijo, pero como creo que es importante explicar, todo eso depende de una sola especie, pero sobre todo de cómo organicemos las ciudades a partir de hoy. Sin duda, como decía ayer Luis Fernández de Galiano, quizá en lugar de antropoceno tendríamos que hablar de urbanoceno, porque es ahí en donde se cifran los elementos de cambio. ¿Tenemos una oportunidad? Creo que sí. Yo soy muy optimista en la acción. La información no me permite serlo a nivel de información, hay a nivel de pensamiento, pero a nivel de acción sí. Y tenemos una oportunidad porque el paradigma cambia. Estamos pasando de la sociedad industrial a la era digital, a las sociedades de la información y el conocimiento. Ese cambio nos da una oportunidad porque nos permite acomodarnos a las leyes de la naturaleza que perdimos con la sociedad industrial. La sociedad industrial ha estado basada justo en la competencia entre territorios, pero anclada en el consumo de recursos. El que consumía más era el que se posicionaba mejor. Ese es el problema. Y hay una ley en la naturaleza que dice que el que no maximiza la entropía en términos de información desaparece. O dicho de otra manera, el que no es capaz en el tiempo de reducir su consumo de recursos y en particular de energía y a su vez aumentar la organización que soporta esos recursos, desaparece. Les explico un ejemplo muy claro. En el proceso evolutivo nosotros somos uno de los recién llegados. Pues saben ustedes que es el sistema más complejo que hay en el universo, con más de 100.000 millones de células neuronales funcionando a la vez, que sabe pensar, que sabe aprender, que tiene respuestas inteligentes y que además es consciente que es el último escalón, digamos, de la mente humana. Pues todo eso lo hacemos con la energía equivalente de una bombilla de las que tenemos en casa, de 150 vatios. Pero nuestros sistemas urbanos son justo lo contrario, porque a partir de ahí cobramos posición relativa respecto a los demás. Ese es el verdadero problema. Hemos de cambiar la estrategia para competir, de otro modo no seguiremos el principio que viene determinado por eso. Este es el principio que sigue la naturaleza. Esta es la energía y esta es la organización urbana, ejemplificada en este caso por el número de personas jurídicas y la diversidad de las mismas, la organización urbana. Ahí tenemos la oportunidad. Nosotros ahora mismo, las tasas de crecimiento de la energía es mucho mayor que las tasas de crecimiento de la organización.
porque no nos importa, porque consumir más suelo, más materiales y más energía nos permite a nosotros crecer. ¿Pero de qué modo? Insosteniblemente. Ese es el problema. Fíjense ustedes que ahora empiezan a alzarse voces de que la crisis parece que está remitiendo. Volvemos de nuevo a las andadas. ¿Cuánto suelo podemos en el mercado inmobiliario? ¿Cuántos coches vendemos? ¿Cuánta energía? Estamos en las mismas. Y yo les auguro que, creo yo, que no tenemos para más de 70 años con los números esos. O sea, nosotros sabremos. En definitiva, la idea es que este proceso que viene por la vía de reducir el consumo de recursos, viene a definir el modelo de ciudad más sostenible. Y el proceso de incremento de la organización viene a definir el modelo de ciudad del conocimiento. Una sin la otra no tienen futuro. Por tanto, de lo que se trata es de desmaterializar la economía. Y no quiere decir que no tengamos servicios, muchos más, pero desmaterializados. Esa es la clave. Si ustedes se dan cuenta cuál es la dimensión de esta pantalla, imagínense ustedes que tuviéramos aquí una televisión de este tamaño con materiales. No, tenemos una cosa reducida, que es un pequeño proyector. La próxima vez espero venir con mi smartphone y yo mismo proyectar las imágenes. Todavía lo habremos reducido más. Pero al final lo que intento es conseguir un servicio, que son las imágenes que a mí me permiten explicar lo que explico. En consecuencia, necesitamos pasar de un régimen metabólico que está basado ahora, el tercero, que está basado en los combustibles fósiles, los dos primeros estaban basados en el sol, los combustibles fósiles, a un cuarto régimen metabólico. Ya no sirve solo en el proceso de transición energética hablar de qué tipo de energía. El universo es energía. El problema es la entropía. Para que me entiendan, si ustedes tiran un bote de tinta en una bañera, no hay energía en el universo para sacar todas las moléculas de tinta que hemos tirado. Ese es nuestro problema. Por tanto, podríamos tener energía, vamos a ver, de fusión solar, pero que fuera, digamos, dedicada a transformar y a simplificar los sistemas de soporte. El otro elemento clave es la lógica que empleamos. Y ahí viene, digamos, el nuevo urbanismo. Las lógicas hasta ahora han sido lógicas lineales, porque llevamos 250.000 años de especie humana, en donde lo que ha prevalecido hasta hace 200 años, 250 años, ha prevalecido, digamos, la linealidad. Uno no puede estar cazando y a la vez pensando, ¡ay, qué bonito el rosa y el malva de la puesta de sol! No, se le escapa la pieza. Y eso es, de alguna manera, algo que nosotros llevamos dentro. Y nuestro cerebro, por hoy, es incapaz de comprender la complejidad de lo que nos traemos entre manos. Sobre todo porque utilizamos una cantidad de energía casi infinita y una tecnología de transformación brutal. En consecuencia, necesitamos pasar de esas lógicas lineales que le acompañan las estrategias interdisciplinares, que han tenido muy poco fruto. Debemos pasar a otras sistémicas, en donde lo que prevalezca sea la transdisciplinariedad. Y la transdisciplinariedad solo llega a través de modelos. Y ahí es donde llega la ecología. Modelos integrales, en donde luego los especialistas puedan desarrollar sus conocimientos específicos. De lo contrario, no hay posibilidades de cambio. En definitiva, propongo que empecemos a definir la ciudad como un ecosistema. La idea de ecosistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí físico-químicos, en donde se incorporan organismos vivos. Un sistema es lo primero, cuando incorporamos organismos vivos, es cuando hablamos de ecosistemas. Fuera de esta definición no hay nada. Está todo incluido. Y en la laxitud está su fuerza. Para que me entiendan, la idea de ecosistema se puede escalar. Y es fundamental la idea de escalaridad para la propuesta de futuro. Esta habitación, esta sala, ¿es un ecosistema, según la definición? Sí.
Pero hay otro elemento que se incorpora a la idea, que es el sistema de restricciones. Es decir, que no solamente son las relaciones, sino también cómo los elementos que se relacionan restringen parte o la mayor parte de su comportamiento potencial. Ahora mismo podríamos, no sé, dedicarnos a bailar y convertir esto en una sala de baile, o incluso una sala para dormir, pero son comportamientos que nosotros sabemos hacer, pero que no los utilizamos. Por tanto, hemos restringido nuestro comportamiento solamente ahora mismo a escucharme a mí. Algunos han mirado el móvil, pero bueno, es igual. En cualquier caso, lo importante es que estamos, digamos, en una relación de emisor-receptor. Cuando ustedes hablen, los demás escucharemos, etc. Por tanto, la idea fundamental es que es escalable. Hay una transmisión de entrada y salida de información, materiales y energía. Luego lo veremos en la propuesta. Y una de las cuestiones clave es que la ciudad es el ecosistema más complejo que ha creado la especie humana. Y como tal lo tenemos que tratar. En definitiva, necesitamos modelos. Los modelos, en este caso además, tienen que incorporar la idea de la intención. Tienen que buscar cómo resolver los problemas que yo he planteado antes. Si no, ¿para qué nos sirven? En consecuencia, la propuesta que yo llevo trabajando desde hace 30 años es un modelo que es compacto en su morfología, complejo en su organización, es mixto en usos, es biodiverso, es eficiente metabólicamente y además es cohesionado socialmente, porque el actor principal de los sistemas humanos, de los ecosistemas urbanos, son las personas. Esta propuesta que yo les hago es de escala humana, sin duda. Los principios objetivos de ese nuevo urbanismo como instrumento para desarrollar ese modelo están aquí. No los voy a explicar ahora, los explicaré luego en un ejemplo. Pero en cualquier caso, lo importante es que en los cinco primeros apartados, estamos hablando de la morfología y la funcionalidad del sistema. Compacidad, equilibrio urbano, accesibilidad, la relación de ciudadano o de peatón, ya veremos qué significa, etc. Luego tenemos 3 que están ligados a la complejidad urbana, la complejidad humana y la de los organismos vivos. Otros 4 que están ligados y relacionados íntimamente con la eficiencia en el metabolismo y otros 3 que tienen que ver con la cohesión social. Lo interesante es que estos principios, que son como los restrictores que hablábamos antes cuando hablábamos de este sistema que teníamos en la sala, son los restrictores. Esos restrictores, lo importante es que entre ellos están relacionados y es una apuesta sistémica. Cuando cae uno, caen otros muchos. Y ese es el tipo de relación. Y cuando están en rojo quiere decir que en el análisis de Barcelona, esos están en rojo hoy. Y necesitaríamos buscar cómo resolver esas disfunciones que hoy tenemos. Para ello, para saber el grado, digamos, de consecución y, por tanto, de obtención de los objetivos de esos principios, hemos establecido un sistema experto de análisis y de evaluación que se ha convertido en un certificado. Se llama el Certificado de Urbanismo Ecosistémico. Pero, en definitiva, lo voy a pasar rápidamente, está ligado a un conjunto de indicadores que nos permiten saber en qué grado hemos cambiado aquello que tenemos. Podemos analizar la situación de partida y podemos llegar a una solución determinada y cuantificarla, ¿de acuerdo? Uno de ellos, naturalmente, es la ecuación de la sostenibilidad urbana, que es una ecuación de eficiencia. Al final nos sale una especie de listado similar al de un análisis de sangre. Pero en este caso, digamos, tenemos unos márgenes de maniobra en donde nosotros hemos comprobado, después de muchos análisis, que están en equilibrio. Al final, la ciudad tiene un sistema de proporciones. Ustedes, es como una paella, poniendo un ejemplo, digamos, un poco cercano. Una paella tiene un montón de elementos que se relacionan entre sí, unos componentes que pueden ser maravillosos, pero ustedes no le pongan sal. La paella es sosa. Pero pásense de sal y no se la podrán comer. A la ciudad le pasa lo mismo. Pongan todos los coches del mundo,
Ya verán lo que les pasa. Hagan densidades que no se pueden, que no las soportan ni las ratas. Ya veremos qué pasa, etcétera. ¿Me explico? Es decir, que hemos de buscar ese sistema de proporciones y este al final, digamos, es el esquema en donde están todas las piezas interrelacionadas. Tenemos los ejes, tenemos los principios y tenemos los indicadores. Es decir, que este es el grueso, digamos, de las soluciones técnicas que proponemos. ¿En qué consiste eso? Previamente les tengo que decir que buscamos algo para que se pueda repetir, para que podamos tener, digamos, información y extenderlo lo más rápidamente posible para la transformación de los sistemas urbanos. Claro, lo he empezado diciendo hace un momento. En consecuencia, la pregunta es, ¿cuál es el ecosistema urbano mínimo en ese proceso, digamos, de escalaridad que yo les proponía, que yo les explicaba, perdón, que es propio de los ecosistemas? ¿Cuál es el urbano mínimo que nos permite a nosotros integrar todos los principios de ese nuevo urbanismo? Ese urbanismo va dedicado a resolver los problemas que hemos puesto encima de la mesa antes. ¿Cuál es? Una superficie de unas 16-20 hectáreas. Ahí tenemos una pequeña ciudad. Y los elementos, digamos, de valores que podemos y que hemos ensayado en proyectos concretos de nuevos desarrollos serían en estos términos. Entre ellos se interrelacionan, sí, porque es sistémico, sin duda. Si nosotros nos pasamos de densidades, tendremos luego problemas de equilibrio, etcétera, etcétera. Ahora lo veremos. Y este, por ejemplo, es una propuesta que hicimos para un barrio nuevo de 20 hectáreas en Figueras. Es un ecobarrio en donde el análisis, digamos, de todas las variables con los indicadores nos acercaban al 98% de una propuesta de 100%, que es, digamos, el canon que tendríamos si obtuviéramos todas las puntuaciones adecuadas en la propuesta. Claro, es nuevo. Esto es una zona marginal. Este es el barrio, digamos, más deteriorado de Figueras. Esta es la ciudad. Hemos hecho una... etcétera, etcétera. Pero atención, porque esa idea de esa superficie nos permite a nosotros enlazar la propuesta con otros planificadores de renombre como puedan ser Cerdà o Le Corbusier. Cerdà planteaba la propuesta de repetición de su manzana ad infinitum, porque conseguía resolver los problemas de higiene que tenía en aquel momento en la sociedad barcelonesa. Pero Les Corbusier incorpora en el Pla Macià una propuesta. Todas tienen 400 metros, 16 hectáreas. Hace una propuesta, digamos, de transformación de la ciudad, arrasa con todo, pero lo que hace es urbanizar el coche. Lo urbaniza y solo le permite, digamos, su movimiento alrededor, entendiendo que las velocidades de un coche permiten darle la vuelta a esta célula en un tiempo similar al que se consigue a pie en esta otra. ¿Entienden? Ahí es donde está la clave. Y esa es la propuesta de las supermanzanas. ¿Qué incorporan? No tengo tiempo de explicarlo, pero ahora lo verán en concreto, digamos, en el desarrollo de los principios, digamos, en Barcelona y en ese proyecto nuevo que en ese anteproyecto que hemos hecho para Figueras. Miren ustedes cómo lo repite hasta la saciedad, porque así consigue obtener y asegurar que las variables que incorpora, que son higienistas, se cumplen. O en el caso de Le Corbusier, hace una propuesta que le permite asegurar que las funciones que propone el CIAM se cumplen, las 4 funciones. ¿De acuerdo? Ahora ya les digo, arrasa con toda la ciudad, se lo lleva todo por delante. Me parece que en París hace lo mismo y solo deja Notre Dame. Pues bien, vamos a ver esto en los tejidos ya existentes, porque hemos empezado diciendo que lo importante está justo en lo que ya tenemos, que es la causa de lo que suponen los impactos en este sentido. ¿Qué ocurre? Tenemos las mismas referencias, claro, pero para eso tenemos instrumentos de carácter urbanístico, de movilidad o de economía, de planes de promoción económica, etcétera, distintos planes sectoriales
que nos pueden ayudar en la propuesta del plan urbanístico para alcanzar al máximo posible, atención, acercarnos a los valores que nos permitan obtener los equilibrios. Esta es una supermanzana, para el que no lo conozca, esta es la situación actual. Y aquí nosotros lo que dejamos solo es unas vías básicas de conexión de una parte con otra de la ciudad a 50 km por hora por ley. Pero en el interior lo liberamos. Y de hecho la velocidad interior es solo de 10 km por hora, que hace compatible el movimiento con todos los usos y derechos ciudadanos. En definitiva, lo que pretendemos es que el coche no pueda atravesar. Hay un sistema de bucles que te sacan. Y la velocidad, digamos, nos ayuda a que un ciego pueda pasar por en medio de la calzada y no tenga miedo que lo maten. Todas las propuestas que se hacen de 30 km por hora, amigos, suponen un error, porque resulta que a 30 km por hora de 100 accidentes en un coche y una persona que vaya a pie, 5 mueren. Por tanto, no dejaremos a los niños jugar en la calle. En la otra sí. Esta, digamos, sería la concatenación y esta sería, digamos, la propuesta que de alguna manera surge con la propuesta de supermanzanas. Miren ustedes, el 95% del espacio público de la ciudad de Barcelona hoy está sometida a la movilidad. Es una tiranía. El gestor de la ciudad es la Guardia Urbana, la policía local. Y no se puede hacer nada más. Con lo cual, la idea es liberar, por tanto, en verde, todo el resto. Esa es la cuestión. ¿Qué ocurre? Que liberamos el 70% del espacio. El 70% del espacio lo liberamos. Pero dirán ustedes, esto se colapsa. Eso lo propuse yo en el año 87, hace 30 años, más de 30 años, y me dijeron que si me había vuelto loco. Porque me preguntaron, ¿y qué pasa con los coches? ¿Y la congestión? ¿Y el colapso? No pude dar respuesta. Hoy sí. Hoy sabemos que podemos cambiar de aquí a aquí con un 13% menos de coches. Y obtenemos las mismas velocidades en estas vías básicas, blancas, que las que tenemos aquí. Pero la propuesta es llegar a 21%, porque con 13 obtengo los mismos beneficios ambientales en esas calles. Pero con un 21 los mejoro mucho más y el 21 está relacionado con reducir la contaminación atmosférica por debajo de lo que marca la legislación europea, que hoy en Barcelona mata a más de 600 personas prematuramente cada año. Vamos a ver, digamos, los principios de forma muy rápida en la aplicación de dos ámbitos, ¿vale? En el caso de Figueras y en el caso de Barcelona. El primero es que nosotros nos encontramos en la situación esta, en donde lo que buscábamos es este valor de 5 metros de compacidad, que es lo que obtenemos nosotros en la propuesta que hacemos. Esta otra parte sería también azul, lo que pasa es que al coger parte que está fuera totalmente libre, por eso está en ese azul, pero si no sería azul fuerte. Lo importante de aquí, ¿qué es? La compacidad, que quiere decir hacer las cosas próximas. El reducir el consumo de suelo, el permitir que haya masa crítica para que nos podamos mover a pie o en transporte público, el permitir, digamos, que tengamos ciudad al final. La ciudad, para mí, empieza cuando tenemos espacio público. Ahora lo veremos. Este es el equilibrio. Es decir, buscamos que pasar de aquí a aquí. ¿Con qué idea? La idea es buscar el nivel de compresión-descompresión, que es la vida urbana. A ustedes los veo ahora mismo muy atentos. ¿Pero saben por qué? No tanto por lo que yo diga, sino porque han dormido. Porque han tenido unas horas de relax para poder combinar y equilibrar su vida de vigilia en buenas condiciones. Aquí pasa lo mismo. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes solo movimiento de vehículos y edificios, todo lo dedicas a la compresión y, por tanto, a asegurar la organización urbana. Pero no descomprimes. No tienes contacto con la naturaleza, con el verde, no tienes la posibilidad de poder establecer en el espacio público las relaciones necesarias entre unos y otros. Por tanto, ese equilibrio solo puede venir con una modificación del plan de movilidad
que permita liberar ese porcentaje de espacio en la ciudad. ¿De acuerdo? Este es en el caso de Vitoria. Fíjense, el 71% estaría dedicado, digamos, a funciones distintas al de la movilidad, cosa que no sucede ahora. El tercer principio, el de la accesibilidad. Lo importante es acceder a la ciudad y a sus servicios, no a moverse. En consecuencia, hacemos una apuesta por tener, primero, una buena propuesta morfológica y estructural que nos permita la proximidad. Y en segundo lugar, lo que buscamos, en Barcelona ya lo tenemos eso, buscamos la integración de todas las redes. Pero las redes no solamente, lo que ustedes ven aquí, todo esto en blanco, es que se libera. Y aquí tenemos la bicicleta, tenemos el autobús, tenemos el transporte privado, que circula fundamentalmente por las vías básicas. Por el interior de las supermanzanas también, pero solo la bicicleta y el que va a pie. Y la bicicleta tiene que acomodarse a los usos que en aquel momento haya, pero nunca pasando de los 10 kilómetros por hora, porque a 20 kilómetros por hora una bicicleta no la paras. En consecuencia, la propuesta es que la accesibilidad es el elemento clave, la integración de redes a través de supermanzanas es la clave que nos permite, porque es la red más eficiente que existe en los sistemas urbanos, ya lo demostró Cerdá, y es el que nos permite, como les digo, pasar de la ocupación de suelo actual a un 70% menos, con una cantidad de vehículos menos ridícula. Atención, porque el primer elemento de cualquier propuesta de este tipo necesita asegurar el funcionamiento de la ciudad. Tú no la puedes colapsar. ¿De acuerdo? Si ustedes encuentran alguna solución mejor, díganoslo, porque al final de lo que se trata es de correr ante los retos que tenemos encima de la mesa. En consecuencia, nosotros, aparte de esto, hemos redactado el Plan de Movilidad de Barcelona con la intención, digamos, de incorporar todas las piezas basadas en supermanzanas que nos permitan llegar a buen puerto. El cuarto elemento, el cuarto principio, es ciudadano en relación a los peatones. Yo no he oído en esta sala ni en prácticamente ninguna más que intentar buscar cómo conseguimos áreas peatonales. Es el desideratum, la máxima aspiración que tenemos. Pero vamos a ver si un peatón es una persona, perdón, es un modo de transporte. ¿No es un ciudadano? No, es un modo de transporte. Lo catalogamos como tal. Y nosotros proponemos hacer ciudadanos. ¿Ciudadanos qué quiere decir? Quiere decir que además de moverse a pie, puedan realizar otras funciones como veremos. ¿De acuerdo? Pero en definitiva, hoy mismo, las áreas peatonales que nos dicen en Barcelona ocupan el 15% del espacio. Con la propuesta de supermanzanas obtenemos, atención, el 70% casi. Más de 6 millones de metros cuadrados que se liberan. ¿Para qué? Para otros usos y derechos de la ciudad, de los ciudadanos. Esos 6 millones representarían el proyecto de reciclaje urbano más importante del mundo sin demoler ni una casa. Es el más barato a la vez. ¿De acuerdo? Ahí tenemos, digamos, los derechos actuales y los derechos que proponemos. Proponemos que el ciudadano pueda, además de moverse a pie o en los modos que se necesitan. No estamos en contra del coche. Estamos en contra del uso actual del coche, que es distinto en la ciudad. Pero, en definitiva, de lo que se trata es que la cultura y el conocimiento, el arte como expresión, se planteen en el espacio público. Que el ocio, el entretenimiento, el juego de los niños, la fiesta, el deporte se pueda desarrollar en ese espacio. El intercambio económico también y la expresión, los procesos de participación que ayer se habló tanto. Necesitamos que la gente se haga dueño de su propia existencia con procesos en donde él pueda tomar decisiones en común. Estas son algunas imágenes. Esta es la situación actual, ¿eh? Ustedes vayan a la salida de un colegio y los padres hacen de pastores. O la situación, digamos, que les propongo. ¿Me entienden?
Son comparativas de lo que había y de lo que hay. De ellas, realizaciones hechas en Barcelona, ¿eh? Esta es la última. Vayan ustedes a ver alrededor del mercado de Sant Antoni. ¿Lo entienden? Es decir, una expresión brutal. El quinto elemento, para mí es muy querido, porque al final en los ecosistemas naturales, el elemento clave es el control de las variables de entorno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el proceso de intercambio y de relaciones entre los elementos que están en un ecosistema natural, vamos a suponer un bosque, permite que vayan creciendo organismos y se multiplique su diversidad a partir de esas relaciones. Cuando ellos se relacionan, viene como consecuencia un control de la temperatura, de la humedad relativa, de la insolación, de las sombras, y todo eso permite que vayan creciendo organismos que de otro modo no crecerían, ¿entienden? Pero nosotros, ¿cómo tenemos la contaminación atmosférica de nuestras calles? Un desastre. ¿Y el ruido? 2 desastres. ¿Y la seguridad? Otro desastre. Esas variables que son nuestro entorno, no los controlamos. ¿Entienden? Con lo cual, la propuesta que es, en el caso de las supermanzanas, nosotros pasamos del 50% de gente que tiene ahora mismo en la fachada de su casa con niveles de contaminación atmosférica admisibles, del 50 al 94%. Cambia radicalmente la calidad urbana. Lo mismo pasa con el ruido o con la habitabilidad, que es, en el caso, digamos, del ámbito ensanche, quiere decir que nosotros analizamos por cada tramo de calle 9 variables que hoy no les puedo explicar. Pero están relacionadas con el confort, están relacionadas con la atracción y están relacionadas con la ergonomía, con la accesibilidad, etc. Ya voy acabando. El sexto es la complejidad. Una ciudad, para mí, he dicho antes, empieza cuando tenemos espacio público. Nosotros podemos llegar a tener una calle y unos edificios, por ejemplo, de viviendas unifamiliares. Eso no es ciudad. Eso es urbanización, que es distinto. Es espacio urbanizado. Y nosotros tenemos ahora mismo la mayor parte de las ciudades del mundo con territorios de suburbio asquerosos, en donde no se mueve una mosca. Son desiertos urbanos. Los 2 elementos que hacen ciudad es la existencia de espacio público, y para que lo haya, tiene que haber la masa crítica suficiente de población y de actividades, de personas jurídicas. Cuando se dan juntas, entonces es cuando entra la idea de la tolerancia. Es cuando entra la posibilidad del intercambio, la posibilidad de confrontar incluso intereses contrapuestos. Alguien tiene que liderar el proceso de conjunción y de reducción de conflictos. Pero es ahí. Ahí es donde empieza la ciudad. Y nosotros tenemos la gran suerte de tener las ciudades mediterráneas, que son lo mejor que hemos hecho. Pero no sabemos vender. El segundo elemento es las actividades. La diversidad y el número de personas jurídicas suficiente que nos permitan trabajar sinérgicamente para posicionarnos como ciudad. Esa es la clave. En las supermanzanas que nosotros hemos desarrollado, en todos los casos se convierten en áreas de promoción económica de primer nivel, con incrementos de más del 50% de actividades que no teníamos. En todos los casos. ¿Por qué? Porque mejoramos la calidad urbana de una forma brutal. ¿Entiendan? Con lo cual, no solamente nos interesa multiplicar la complejidad y la diversidad, sino además incorporar, atención, las personas jurídicas, las actividades densas en conocimiento. Si a mí me preguntan qué es una Smart City, palabra que no me gusta nada, yo les diré que una Smart City tiene el nivel que tenga de inteligencia a partir de saber qué número y qué diversidad de personas jurídicas densas en conocimiento tiene. ¿Por qué? Porque ellas son las que atesoran la información y el conocimiento. Yo no soy Salvador Rueda aquí. O no me vean como tal. Véanme como una parte integrante
de una persona jurídica que se llama Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Si no, esto yo no lo puedo explicar. El conocimiento está trabajado en grupo, en el ecosistema que hablaba antes Belinda. ¿Entienden? Es claro. Por tanto, necesitamos hacer esto. ¿Por qué? Porque si no, no desarrollamos la estrategia que proponíamos de desmaterialización de la economía. El juego es de inteligencias a partir de ahora. Ojo. Y la inteligencia en la ciudad viene determinada en que seamos capaces de multiplicar el número y la diversidad de ese tipo de personas. Así de claro. Otro elemento que entra dentro de este marco de relaciones es la hiperconectividad y los flujos de información que son característicos de esta nueva era. Atención con ellos porque urbanísticamente tenemos que incorporarlo. Atiendan a lo que voy a decir. Ahora nos comemos la contaminación atmosférica, nos guste o no. Y eso es, desde siempre, a mí me han dicho de todo, toda la vida. Que si utópico, que si lo que quería era hundir la economía, yo qué sé. Pero yo iba anunciando esto, que viene el lobo, que viene el lobo. Entonces la propuesta es multiplicar esas personas jurídicas densas en conocimiento con la intención de reducir el consumo de recursos. Atención, les decía, me he ido un poco, les decía que la contaminación atmosférica estaba ligada a los coches, en buena medida. Era, digamos, un factor colateral, efectos colaterales del desarrollo, decían. Perdonen, está matando en el área metropolitana de Barcelona 3.500 personas cada año, prematuramente, 51.000 personas con bronquitis crónica cada año. Eso es una plaga, es una guerra. En definitiva, no nos pase ahora también con las ondas electromagnéticas que vienen con la era digital. O segundo elemento, atención porque viene la inteligencia artificial. Tenemos que buscar cortafuegos en la propuesta urbanística. De lo contrario, se nos comerán con patatas fritas, ya lo hacen ahora, ¿eh? ¿Entienden? Rápido. El espacio verde, ya estoy acabando. ¿5 minutos? 5 minutos. Ah, ¿estoy bien? No, los 30 no, yo acabo enseguida. 5. Gracias. Aquí tenemos, digamos, el espacio verde. El espacio verde actual en el área, por ejemplo, del ensanche de Barcelona es de un 0,6%. Es ridículo. Proponía, atención, un 34% en su momento. En la propuesta de Supermanzanas, nosotros podemos proponer potencialmente hasta un 35%. Ahora, atención, incorporamos un 30% de cubiertas verdes también, pero no por nada, porque tenemos un problema de isla de calor brutal que solo lo remediamos con una alfombra verde, arriba y abajo. Pónganse como quieran. En Barcelona, más de 90 días son noches tropicales, con más de 20 grados en toda la noche. Horrible. Esto es lo que sucede con la propuesta de Supermanzanas en el ámbito Cerdá. O estas son las plazas nuevas que salen de 2.000 metros cuadrados cada una, simplemente proponiendo supermanzanas. Atención, una supermanzana tipo tiene 4 plazas de 2.000 metros cuadrados. ¿Entienden? La energía lo voy a dejar aquí. Lo que sí voy a hacer, lo voy a dejar aquí. Pero entiendan, digamos, que va por la misma línea. Necesitamos que el metabolismo cambie radicalmente, que sea autosuficiente. ¿Entiendan? En energía, en agua, en materiales. Que nos permita modificar las temperaturas de los materiales actuales por estos otros. Rebajar esa temperatura. Si no, si además de la isla de calor le añadimos las olas de calor del cambio climático, la situación se hace irrespirable. O en el caso, por ejemplo, de lo social. Esta es la resultante clave. Necesitamos que puedan convivir en el espacio público gente distinta, diversa, que nos permita de alguna manera tener un uso intenso de ese espacio, que la
compacidad y, por tanto, la proximidad de los elementos nos permita tener para los residentes los servicios básicos yendo a pie y que la diversidad nos permita tener todos los elementos necesarios para competir. En Barcelona, el Ayuntamiento ha propuesto la supermanzana social. Todos los servicios de atención primaria se van a hacer en estas áreas, que son de 6.000 y pico habitantes. Es fantástico. Ahora, el anciano no irá a la residencia, se quedará en su casa, pero tendrá un pequeño equipamiento de gente que a 2 minutos estará en su casa para darle servicio. Pero él ya no se va a esa residencia que es la antesala de la muerte. Ya no reconocerá que se está muriendo porque lo han metido en un agujero. Lo mismo pasa con la vivienda, no tengo tiempo de explicarlo, o con los equipamientos, ¿de acuerdo? En cualquier caso, lo importante es que la supermanzana incorpora todos los principios del urbanismo ecosistémico, que esa es la clave. Si tuviéramos tiempo, iríamos desglosando cómo eso nos permite que la maximización de la entropía en términos de información sea una realidad. En el caso, por ejemplo, de los coches, nos permite reducir por 4 el consumo de energía con la propuesta, ¿entienden? Y lo interesante es que ven, todos los elementos se hacen positivos. La comparación entre la situación de partida y la de llegada es que cambia y regenera el tejido de una forma brutal. El urbanismo ecosistémico se define en 3 niveles. Ayer Perrot habló del subsuelo. Entendemos, digamos, o hoy Pachi nos hablaba de que dejaba 1,5 metros de suelo para que hubieran árboles ahí abajo, ahí arriba, perdón, y el parking estaba a 1,5 metros y no ponerlo a 25 centímetros como hacen la gente que no entiende cómo funciona la naturaleza. 3 niveles, ¿me entienden?, en donde se conecta la energía, el agua, todos los elementos, digamos, que nos permitan a nosotros. Sin esos 3 niveles, los principios se quedan cojos. Necesitamos reservar el espacio para que quepan todos, ¿de acuerdo? Esta es la propuesta de Figueras. Y esto no lo voy a explicar, aunque es un elemento clave, ligándolo con lo de mañana. Si las ciudades son los responsables, ¿a qué viene que en nuestro país solo se le destine un 15% a los presupuestos del Estado? En Dinamarca es un 60%. Entiéndanme. ¿Cómo se entiende que las ciudades no cuenten para nada en el concierto internacional de las Naciones Unidas? Son un estorbo más bien. ¿Cómo conseguimos que los procesos participativos hagan de las ciudades lugares de cambio para conseguir un aumento de la capacidad de anticipación? Y por último, los instrumentos educativos son claves. Hemos de cambiar nuestros estilos de vida. Y eso solo puede venir por esa vía. Y una vía que nos ha de permitir a nosotros, como decía antes, hacernos dueños de nuestra propia existencia. No tenemos más tiempo. Para ello, yo les pido que se apunten este sitio web, porque es donde está la carta. Lo que yo les he explicado está extensamente explicado allí, y les pido, si les parece bien, que se adhieran. La idea es que empiece desde abajo hacia arriba. Es decir, no hay profesionales solo de arquitectura o urbanismo, no. Todos están implicados en el proceso de cambio de la ciudad. Por tanto, la adhesión es individual y voluntaria. Y entonces aparecerán los nombres con su profesión, el país y la ciudad. Nada más. Pero el que ustedes estén es el que prestigia la propia carta. Y por tanto, el proceso de cambio. Es una carta abierta durante 6 meses. La abrimos ahora. 6 meses, atención, que ustedes pueden modificar lo que crean conveniente. Un grupo de expertos, digamos, lo analizará. Y finalmente están las instituciones. Es otro grupo que se puede adherir con sus mecanismos para adherirse. Pero en principio la idea es que esto se extienda y permita presionar para que el cambio sea posible. Muchas gracias. Thank you.
Thank you so much, Mr. Rueda, for this very detailed and vindicative intervention you have. I'm afraid the time for dialogue is pretty short in this moment, so maybe it's better to give our audience the opportunity to interchange opinions with both of you. Could I respond a little bit? Of course you can. It's very hard to put into a quick response what is obviously the work of a lifetime, which we've just seen. But some of the things that really struck me were your dichotomy between simplicity and complexity. And I think complexity is the essence of urbanism. And somehow your approach with the grids and the plans and the charts is trying to make something ultimately complex simpler. You're simplifying it. And I just wonder if that's actually possible. Cities work when unexpected things happen. It's, you had the analogy of a city as either space or building. And in the same way, the digital world is 0 or 1. And you can build a calculator, but then you build the machine of Stanley Kubrick's in 2001, which kills the crew. And a city is a bit like this too. I showed those images of Canary Wharf in London, which begin as a completely closed system of space or building. Everything's under control. And yet now it's grown to such an extent that this machine, which was created by a planner and a developer and a strange system of building regulations, has now become out of control of its founder. And it's that out of controlness that makes it actually a more pleasant place, a more city-like place to be. So you're building a gigantic artificial intelligence machine. You're trying to build life, but in a way, is that actually possible? There was the famous English King Canute, who sat on the beach trying to keep back the tides. Yes, the approach is a human approach. We want to introduce people inside of the urbanism, but seriously. It means that people can use the main aspect of the city is the public space, the first. But it's only possible if we have so complexity in our city, if we have diversity of legal entities. Because when people and legal entities go together, both in the same place, we have the city. And the simplicity is only an artifact of the models. We want to synthesize what is the access to make this change. We need to know what is the ways, the main ways where our action can have the most efficient results. And eventually, I think this approach can to change very quickly our cities, at the same time to impact over the challenge, the planet challenge that we have in that moment. This simplicity and this complexity is inside of the same approach, I think. You also began by saying that cities are responsible for all those horrible things that you showed us. That's sort of true, but actually not all cities are equally guilty. I mean, cities behave very, very differently. And by global standards, Barcelona has 0 problems, apart maybe from cruise ships and Airbnb. I agree. I agree. At the end, we need to know what is our scores working together in a balanced relationship. At the end, if we have the mixity in the population and the social
mixed aspects, then we can impact over the new tools like the Airbnb that the gentrification is increasing day by day. Then you also began by saying that you were an optimistic pessimist, which is super important too, because I think strategy is very important here. Yeah. If we terrify the world with those flashing red danger signals, they switch off. Yeah. We're already in a situation where the world's largest economy is run by someone who doesn't believe it's happening, and he has a constituency that are behind him on that. So the way that we actually manage this stage is far from simple. I know. In that case, I explain above all the technical tools, but I can to explain the other tools, like legal tools, or institutional and organizers tools, the governance, or the economic tools and financial tools, even the education and formation tools. In that case, we have the possibility to introduce in the new planification all of these tools. We need the framework, the legal framework, to change something like the most complex system that we know, the cities. But we don't have this possibility. We don't have this capability to change, for example, the Airbnb. We have a very big problem because in our case, in the cities of Spain, we have a real problem because the gentrification is determined for the market. Well, gentrification, but the cities is not possible to... Gentrification is a complicated word which can mean lots of different things. I know. And sometimes it's about change, and that is about complexity. But when it becomes a sterilizing effect, of course, that's negative. I think it's one thing. I think that we need some serious research, which, as far as I know, is not being undertaken, to really understand what is the impact of the smartphone economy. Because on one level, of course, there are the server farms which are being dumped in the Arctic because they actually generate so much heat. They depend on mining lithium in the high deserts of Chile, which is doing terrible things. But of course, they also make hypermarkets unnecessary. They remove so many categories of objects. We will actually change our relationship with the car very quickly. The idea of car ownership, I think, will disappear once they become fully autonomous. And then, actually, the car that you actually rent by the hour might be somewhere you work or do some of those complex social things. But in a way, we don't actually have the information to understand whether the digital world will rescue us or whether it will make things worse. Yes. I think we have a limited framework in practically all of our tools to change something. In the case in Spain is sure. We have a very limited possibility to change. For example, all of this kind of variable related with the gentrification. The residents, the dwellings, in our case, is impossible to impact over the business of the residents' companies to change nothing. Is the state, is our problem, and the state don't want to change nothing, for example. I propose in this chart, I invite you to read this chart, because I propose, for example, to spread and extend the superblocks in all the city, because if not, the private sector improve their earns with the incomes and the business, the incomes and the investments made for the public sector. Okay, we
spread and extend the superblocks in all the city, then we don't have different parts of the fabrics with a better urban quality. It's all the city with the same or similar urban quality. And the second, we need something like the Austriac Vienna, for example, city has. Is the 50%, no, the 40, between 40 and 50% of the dwelling, the owners are the municipality. And they make in rent these dwellings. And after that, you can assure the balance between rents, between age, and between cultural aspects. Then you can mix, you can have the mix that you will need to make the conviviality in our city. If not, the market is very, very wild. So Tokyo has the population of Spain. Lagos is the city which, is that, how are superblocks going to help Lagos? How the superblocks are going to help How is Lagos? your grid going to help? I mean, the real problems that are facing us are not in Europe. Not in Europe? No. Why not? Because Europe's population is a tiny percentage of the world's. And if we're looking at the real front lines of the cities that are changing, those red indicators are flashing because the rest of the world wants to live like we do. And you can't say no to that world. So the real serious growth is happening not here, it's happening on the other side of the world. And there are examples like the extraordinary transformation of China, which, whatever you say about its energy consumption, has certainly lifted more people out of extreme poverty than any other time in human history. We had the possibility of study and propose for different European cities, even the other countries and continents, and in all the cases it's possible to implement, in all the cases. And if not, what is the solution to include and integrate all the variables that we need to make or to resolve this kind of challenge? When I'm feeling very pessimistic, I think that what we can do at best is to be like a meteorologist. We can predict that it might rain, but we can't make it rain. Okay. I don't know if somebody from the audience want to make a question. Please stand up, please, so that we can see you. Yes, please, stand up. Me pueden please. hacer las preguntas en castellano si quieren, si me las hacen a mí. Son dos preguntas para ti, Salvador. ¿Hasta qué punto estaba previsto en el trabajo que planteáis, por ejemplo, alrededor de San Antonio, el que los alquileres se dispararan, que apareciera la gentrificación y que el barrio, un barrio con prácticamente el 100% de las viviendas privadas en alquiler, fuera a tener un desalojo, como está teniendo, de vecinos que existían en el lugar? Y la otra pregunta es, dado esta situación, ¿tiene este mecanismo un sistema para resolverlo? Que no sea hacer públicas unas viviendas que son privadas o intervenir desde una ley que no lo contempla, la regulación de los alquileres privados. Vamos a ver. Yo te respondería con otra pregunta, pero te voy a responder también a lo que me planteas. Y yo diría, como resultas de que cualquier mejora en la calidad urbana puede suponer que el sector privado se aproveche de las inversiones públicas,
mejor no hacemos nada. Claro, yo creo que eso es un problema. Ahora bien, es cierto que el sector privado se aprovecha de las inversiones que hace lo público. Pero ¿cuáles son los mecanismos que nos pueden permitir desde el municipio poder abordar algo como esto? Para mí hay 3 posibilidades, o 4. La primera y la más importante sería, que no es contemplable hoy, es tener en la mano el poder legislativo de la ciudad para poder regular aquello que es una disfunción a todas luces. ¿Me explico? Pero no tenemos la posibilidad en España, amigos. Segundo, tenemos posibilidades, digamos, de incorporar planes de usos que puedan reducir, digamos, la expulsión de actividades que están dedicadas a los residentes para poder, de algún modo, frenar la voracidad de aquellos que, entendiendo que esa calidad urbana es una fantasía, pues van a intentar comprar a bajo precio para incorporar vamos a suponer, sus bares y restaurantes uno detrás de otro, porque los flujos de turistas están garantizados. Pero fijaros que estoy hablando de turistas. Estamos hablando, digamos, de algo que también debe de regularse. Pero claro, la pregunta, de alguna manera, tiene una respuesta. No vamos a hacer nada. Vamos a hacer lo que hacen los colombianos, en donde dividen por estratos a la gente y en donde el que tiene el estrato 1 no tendrá nunca una inversión pública para que no le puedan subir los impuestos. Ya. No funcionamos así. Por tanto, el planteamiento para mí es regulación de planes de usos. Tercero, la extensión lo más rápida posible de esas mejoras de la calidad urbana en toda la ciudad. Y el cuarto, que fuera, digamos, la posibilidad de hacerse con el inmobiliario desde lo público, de manera que entraran en la regulación de la mixticidad de usos, controlando, digamos, que no se expulse a nadie, porque yo tengo en mi poder la posibilidad de rentar a quien me dé la gana, como público. Eso es lo que yo veo. Tenemos otra pregunta aquí. It's not a real question, it's a remark. I think to understand the proposal of Salvador Rueda, you must consider that in Spain and many other countries in Southern Europe, overall in Italy and France, urbanism has turned into a legal framework. Apart from the main concerns, it's overall oriented and concerned about the regulation of property, land property. The main regulation are very old. For instance, is regulated the top density, but not the bottom density. Is not regulated at all the sprawl, the waste of land, and any other current concerns about the city. All the discussions in this conference are quite apart from the real laws that regulates the urban planning in Spain. And the proposal of Salvador is fresh air. It's necessary. Its address is oriented to the government. It's oriented overall to the public administration, the communities, the regions in Spain who are in charge of the urban planning here in our country. And in my opinion, it's very important to spread this idea and to gain step by step some of these objectives in density, in sprawl, in the idea of the limits to the private car inside the city, and these are in our country legal. These are concepts, are ideas, are academic discussions, but are also as well are
regulations, potential regulations, to make different cities. And I think this is the value and the sense of this proposal that I share, of course. A ver, yo invito, digamos, que la lectura de esta carta, que es abierta, permita que el que considere que debe de cambiarse lo que deba de cambiarse, lo plantee. Si de lo que se trata aquí es de entender cuál es el reto y si este documento o instrumento sirve para ello o no, nada más. De lo que es muy bien intencionado. Vale. Bueno, supongamos, bueno, es un modelo, digamos, teórico. Vamos a tomarlo como el pasar de la situación actual a ese modelo teórico. Vamos a suponer que pudiera pasar con estas legislaciones fantásticas que tuviéramos que tener. Preguntas sobre el modelo. La supermanzana... Habla un poquito más fuerte. La supermanzana ahora, parece sí, que se convierte en algo curiosamente repetido. Hay una homogeneidad aparente en esa mezcla idílica de actividades y de aumento de las personas jurídicas con capacidad de conocimiento por cada 16 hectáreas, que lleva a una repetición, cuando precisamente uno de los grandes atractivos de la ciudad también es la diversidad. Punto 1. Punto 2. ¿Qué hacéis con los coches a 50 o a 10 o andando, empujando el coche, que ocupan tantísimo? ¿Dónde se aparcan? Ese maldito aparcamiento que la gente reclama como loca. Cuando me pones las imágenes de sustituir calles con aparcamiento a calles con niños jugando sin coches, pues la gente grita y clama al cielo porque quiere mantener los aparcamientos. Y dentro de esa misma línea, 1 millón de coches entran diariamente en Madrid, todas las mañanas y salen. No sé dónde se ponen. ¿Qué pasa en esta supermanzana de a 50 por hora con ese X millones o cientos de miles de coches que vienen de fuera, que están moviéndose? Muy bien. Entenderéis, digamos, que con el tiempo que me han regalado en esta intervención no pueda explicarse todo lo que supone el sistema más complejo que conocemos. Pero en cualquier caso, la idea del modelo, si ahora reprodujéramos la propuesta de supermanzanas en Barcelona, esa idea de las 16 hectáreas es una idea teórica que se puede acomodar en algunos casos, porque pues el 3x3 en Barcelona es 16 hectáreas. Pero si tú ves el plano de Barcelona, no hay ninguna repetición en ningún caso, porque tienen, digamos, formas totalmente diferentes. Incluso en algunos casos, digamos, hay vías, digamos, que están en paralelo una detrás de otra, que no tienen. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que he planteado es que primero tú tienes que asegurar el funcionamiento y la funcionalidad y la organización urbana. Por tanto, las formas pueden ser muy distintas, no hay repetición ninguna. Y eso en el mapa, digamos, que puedes ver cuando te bajes, bueno, cuando te pasen, digamos, la presentación, ya verás que no es así. Por tanto, de lo que estamos planteando aquí es, cuando tú diseñes algo nuevo, busca mecanismos que te permitan trabajar sistémicamente las variables que están en liza, eso sí. Pero en la regeneración de los tejidos ya existentes es necesario incorporar mecanismos urbanísticos, de movilidad o de los pares sectoriales que sean, para incidir y ir avanzando hacia ese nivel de equilibrio. Eso sí, que no llegarás, pues seguramente que no, pero andas hacia ahí. ¿Qué ocurre con los aparcamientos? A ver, en España, ¿cuántos planes de movilidad sostenible hay? ¿200? ¿500? Seguro. Urbanos. Pero decidme uno que haya modificado
Uno, que haya modificado el reparto modal, que quiere decir que ha modificado el modelo de movilidad. Solo hay uno, es Vitoria. ¿Y está basado en qué? En supermanzanas. Pero uno de los elementos clave en relación al aparcamiento es que para evitar el movimiento de la gente con coche, habiéndoles dado naturalmente las alternativas de transporte público y de bicicleta para que se puedan mover sin ningún problema en una ciudad de 250.000 habitantes, también se puede hacer para Madrid porque tenéis la misma propuesta para Madrid, ¿eh? Y en donde el vecino, si tiene parking fuera de calzada, tiene que ir afuera de calzada, porque se le va a poner un precio a ese espacio. Para el vecino muy poco, pero suficiente. Vamos a suponer 1 euro a la semana. Con 1 euro a la semana nosotros eliminamos la mitad de aparcamiento en Vitoria. Fíjate. O sea, un café a la semana permite, digamos, que la mitad de los coches se vayan a su aparcamiento, que lo dejaban en la calle porque era más cómodo. Primera. Segunda, el que se mueva entre áreas determinadas, el precio se multiplica por varias veces. Y ahí es donde la gente se retiene. Por eso se cambia el modelo de movilidad, el reparto. Por tanto, como los vehículos, digamos, no nos los vamos a comer, porque están ahí, de lo que se trata es de plantear estrategias que permitan, primero, reducir el número de vehículos circulando porque das alternativas. Y segundo, que de alguna manera, en el caso de que necesites ese espacio en el espacio público porque no tienen aparcamientos, pues los tendrás que dejar. A ver si nos entendemos. Pero los márgenes de mejora son brutales. A eso me refiero. Por tanto, las posibilidades son todas. Fantástico. Muchas gracias, Salvador. Siento hacer aquí siempre de malo el que interrumpe todo. Sí. Muchas gracias, Salvador, Sandra, Dejan. Nos ha encantado oír toda esta versión de las supermanzanas como una especie de unidad vecinal, la Neighborhood Unit, pero pintada de verde. Me piden que os haga 2 anuncios en particular. Uno es recordar a los estudiantes que está la posibilidad de que se anoten para ir ahora a visitar la escuela y que les den de comer. Y la segunda cosa es que habrá un cóctel esta tarde después de la sesión en el hotel, ¿no? Vale, no estaba en el programa, pero a partir de las 8 y en el hotel donde estamos alojados, en el Muga, bueno, en el Hotel Muga se hará este cóctel. Yo solo quiero, para acabar la sesión, decir una cosa. Salvador nos ha recomendado entrar en la página web de la Carta de Barcelona, pero Dejan no nos ha hecho su pequeña cuña comercial para decirnos que ha escrito un libro sobre las ciudades que se llama The Language of Cities, está traducido al castellano, el lenguaje de las ciudades, así que él no lo ha hecho, pero yo en este caso pues me tomo la libertad de recomendar su libro que habla de la diversidad de las ciudades. Thank you. Y gracias a los tres. Luis, no obstante, en lo de comercial no estoy muy de acuerdo porque no ganamos nada, ¿eh? En todo caso ganamos todos.